La Iglesia de Dios. A través de todos los tiempos, el pueblo de Dios es conocido como la Eclesía. Eclesía significa conjunto de fieles. Este conjunto de fieles siempre han tenido un mensaje que los enlaza con el cielo. Ese mensaje anuncia la historia del divino Hijo de Dios, en la que se presenta a éste como el Salvador de la humanidad, aquel que tenía que dar su vida en la cruz del Calvario para rescatar al hombre después de que éste había pecado. La promesa se hizo en Génesis capítulo 3, verso 15, de que de la descendencia de la mujer saldría una simiente y que esa simiente sería la cabeza de la iglesia. Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor con las siguientes palabras prometió a la mujer, a Eva, después de que pecaron ella junto con su marido, que enviaría a esa simiente santa. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Mientras aparece en pantalla, voy leyéndolo de aquí de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo Dios a la serpiente, a Satanás, y entre tu simiente, es decir, tu descendencia, y la descendencia de ella, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la mujer te herirá en la cabeza a través de su descendencia, de la simiente, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa de la simiente se repite en Gálatas capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo, cuando habla de esa simiente, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La Biblia entonces nos deja en claro que la simiente es Jesucristo, quien pisaría la cabeza de la serpiente cuando fuera crucificado, porque a la vez que Jesús pisa la cabeza de la serpiente llega a herir el calcañar en ese momento a la mujer. Vale decir, llega a herir a Jesucristo, a llevarlo hasta la cruz del Calvario. Y en el momento que pica el calcañar, prácticamente desmaya a aquel que le pisa la cabeza, la iglesia a través de Cristo. Entonces, en ese momento, Cristo queda muerto hasta el tercer día, pero resucita. Es decir, que la serpiente no logró matar a la simiente. Finalmente, Jesucristo derrota así a la serpiente, porque desde que Cristo da su vida en la cruz del Calvario, entonces toda la humanidad tiene la oportunidad de participar de este gran conflicto con el poder de las tinieblas y que juntamente con su líder, que es Jesucristo, contrarreste los ataques de Satanás y de su simiente. La simiente de Satanás vienen a ser todos los creyentes del diablo. ¿Cómo se van a caracterizar estos? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 hasta el 7. El apóstol Juan nos dice cómo distinguir a los unos de los otros. Primera de Juan capítulo 3, verso 4 al 7. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, es decir, cuando pisa la cabeza a la serpiente. Todo aquel que permanece en él no peca, es decir, todo el que se une con Cristo cesa de pecar. Ahora comienza una vida de victoria contra el pecado, comienza a luchar contra el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto, es decir, todo aquel que sigue transgrediendo la ley, por propósito y voluntad, no le ha visto ni le ha conocido a Cristo, no sabe nada de él. Como no tiene el evangelio de Cristo, sigue pecando. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. La justicia son los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice Salmo 119, 172. Y todo el que hace justicia, todo el que sigue los mandamientos de Dios es justo.
Basta con que tú hayas comenzado la carrera de buscar obedecer los mandamientos, aunque te falte como a Pablo, tú ya has entrado en la justicia y ya eres contado como un justo delante del Señor, como Él es justo. Verso 8. Sigue diciendo: el que practica el pecado es del diablo, es decir, aquel que busca desobedecer la ley contrarrestando lo que Dios manda es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, es decir, porque el diablo odia la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, Jesucristo te va a enseñar cómo deshacer las obras del diablo, al unirte con Él. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, todo aquel que sigue las Escrituras ya empezó la lucha contra el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, Cristo el vencedor permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, ya no busca hacer el mal, sino busca seguir lo que dice la Escritura en sus luchas y enfrentamiento contra el mal. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, es decir, la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, es decir, todo aquel que no sigue los mandamientos de Dios para que como resultado ame a su hermano no es de Dios. Muy bien, entonces aquí encontramos a dos grupos que son dos eclesías. Una es la iglesia de Dios y la otra es la sinagoga de Satanás. La Biblia nos habla acerca de estos hechos. Nos menciona que existen estos dos poderes y estas dos iglesias o dos sinagogas, llamémosle así. La iglesia de Satanás es la iglesia profunda. De ella se hace mención en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, cuando se habla de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es una representación, como su nombre lo dice, la hija, la iglesia de la hija, en este caso, la hija de Babilonia, de lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones, por eso no estoy profundizando para demostrar eso. Pero vamos a ver que las características de la iglesia de Tiatira van directamente con el periodo de la Edad Media, cuando se introduce la idolatría. Ya desde los días de la iglesia de Pérgamo, cuando se cumplió el doble matrimonio de la iglesia. Aclaremos unos puntos para que pueda yo entrar a demostrar eso de la iglesia profunda. La Biblia nos habla acerca de 7 iglesias. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer un poquito acerca de los puntos claves nada más de esas iglesias. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, pero luego se presenta la iglesia de Esmirna y a esa le sigue la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, porque en la iglesia de Éfeso se dice: tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Por qué serían probados si ya se hubiera acabado la era apostólica? El último apóstol de Jesucristo, Juan, había muerto en el 100 de la era cristiana. Hasta ahí llega entonces la iglesia apostólica que Jesús dejó y de los cuales Pablo dijo que hay que probar a los falsos apóstoles mencionados en 2 de Corintios 11, 14 al 16. Todo ese periodo de la iglesia apostólica viene a ser la iglesia de Éfeso, la iglesia del amor ardiente. Pero a esa iglesia le sigue la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa mirra? Y fue el tiempo cuando el ungüento de la mirra que se ponía para los muertos se puso como un ejemplo de ungüento para aquellos que eran muertos por las persecuciones. Por eso en Apocalipsis 2:10, hablando de Esmirna, se declara que aquellos que son perseguidos por una tribulación de 10 días, 10 años, del tiempo de Diocleciano, que persiguió por 10 años a la iglesia cristiana, es la representación de esta segunda iglesia. Las persecuciones de Diocleciano llegaron hasta el 303, ¿correcto? Entonces, hasta el 313. Y entonces Constantino es nombrado emperador de Roma. Es decir, hasta ese día, cuando Constantino entra como emperador, es que debemos contar
esta segunda iglesia, 313. Pero luego viene la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa? Per, doble, gamia, matrimonio, pergamia, Pérgamo. Y en ese tiempo la iglesia se casa con dos, con el cristianismo y con el paganismo. Porque entonces Constantino introduce sus ideas pagano-romanas dentro del cristianismo. Y en ese periodo es cuando se hicieron muchas innovaciones al cristianismo. Allí se introdujo la adoración a María, a los santos, las celebraciones festivas de Roma pagana a la Roma cristiana, formando un sincretismo. Y en ese tiempo también la ley de Dios fue cambiada y comenzó a introducirse el catecismo con mayor fuerza. Ya tenía sus inicios antes el catecismo por algunas ideas, pero Constantino fortaleció eso hasta que el catecismo viene a existir muchos años después ya compilado. ¿Correcto? Muy bien, pero no voy a entrar ahí porque ya hablé de ese tema en otra ocasión. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo se da la pergamia. La iglesia está casada con Cristo, pero también se casa con Satanás, con el ocultismo. Es decir, acá se formaba una unión entre la iglesia, la sinagoga de Cristo, y la sinagoga profunda, la sinagoga de Satanás. Constantino iba introduciendo esas ideas. Pero estas ideas introducen la idolatría ahí en Pergamia. Vamos a leer un poco de Pérgamo. Versículo 12, Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante. Fíjate lo que dice allí. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, es decir, el que tiene la Biblia. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde esté el trono de Satanás, el ocultismo, porque ahí estaba Zeus. Pero retienes mi nombre, es decir, retienes mi evangelio también. Y no has negado mi fe, mi creencia, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, es decir, mis seguidores contra el Papa. Porque ya se estaba iniciando el sistema del papado con Constantino, quien se dio el título del Pontifex Maximus o Padre, él se llamaba así. Él quería ser llamado el Logos, el Padre, el Verbo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Dios a esta iglesia mezclada, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es idolatría. Esto pasó en los días de Constantino, como acabo de mencionar. Sigue diciendo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que solo defienden la fe y la fe sola, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. Eso es la iglesia de Pérgamo, y a esta iglesia le sigue Tiatira. Pérgamo, con las ideas de Constantino y la mezcla del paganismo, llegó hasta el 538 de la era cristiana. Ahora viene la hija, que se llama Tiatira, de ahí viene su nombre, Tiatira la hija. Y se dice de esta iglesia lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué dice de esta iglesia? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, porque durante ese tiempo el protestantismo estaba empezando ya a predicar con más fuerza y estaban levantándose personajes que estaban defendiendo la Biblia. Pero hay algo más, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál? Que toleras que esa mujer Jezabel, la adúltera esposa de Acab, que se dice profetiza, es decir, que dice que está enseñando la verdad de Dios, la palabra de Dios, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar.
Jezabel la adúltera representa a la iglesia adúltera, quien se estaba tolerando durante ese periodo de la iglesia de Tiatira. No tenemos a otra iglesia en ese tiempo que es la iglesia papal, romano-católica. ¿Y qué dice de ella? Que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, idolatría. Pero ahora voy a dejar esto en claro. Durante ese periodo, dentro de esa iglesia, habían todavía fieles de quienes se está mencionando. Dios está diciendo, yo conozco tus obras y tu amor, pero lo malo de ti es que sigues tolerando a esa mujer Jezabel. Es decir, hazle la guerra a esa mujer, contrarréstala, porque ella es la que está introduciendo la idolatría. Ajá, o sea, dentro de esa misma iglesia habían dos grupos de personas. Estaban los fieles, pero también estaba la iglesia profunda, la de Jezabel. ¿Cómo sabemos que esa es la iglesia profunda ahora? ¿Por qué le estoy dando ese nombre? Vamos a seguir leyendo. Volvamos al texto bíblico y sigamos leyendo qué pasó en ese tiempo. Pero fíjate, por favor, los dos grupos. Una iglesia profunda y la iglesia fiel. ¿Qué iba a pasar con las dos? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Para arrepentirse se predica el evangelio. Sin evangelio no hay arrepentimiento. Cristo dijo, arrepentíos, creed en el evangelio. Entonces, en ese tiempo, haberle dado un periodo para que se arrepienta significa: le he enviado mis mensajes para que deje de fornicar, es decir, deje de introducir idolatría, paganismo. Sigue diciendo más, verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Todos aquellos que adulteraban con ella eran todos los gobernantes del mundo en la época de la Edad Media. Y a esto se les iba a llevar a tribulación si seguían haciendo alianzas con la iglesia. Lo vemos en el tiempo de Francisco, emperador de Francia, lo vemos en el tiempo de Enrique IV, emperador de Alemania, los tratos que se le dieron de parte de la iglesia a estos emperadores y a muchos otros más hasta el punto del dominio. Pero eso no es todo. Sigue diciendo, y a sus hijos heriré de muerte. Esto sucedió cuando llegó la fecha de 1798 y entonces Napoleón Bonaparte se llevó preso al Papa Pío VI y hubo ahí todo un desastre contra la Iglesia Católica Romana. Y todas las iglesias, todas las protestantes, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, mira, acá está hablando de otro grupo más, de otro grupo. No son los de Tiatira directamente, es decir, los que están mezclados con la fornicación, sino a los fieles, a esos que al principio se les dijo, conozco tus obras y tu amor. A vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ahí está la iglesia profunda. Las profundidades de Satanás son toda la mezcla de la hechicería y el paganismo que traía esa mujer Jezabel introduciendo a la iglesia. Yo os digo a los fieles, a los que no se han mezclado con las profundidades del diablo, yo os digo, no os impondré otra carga. Estos eran los protestantes a quienes no se les daría más carga, más solo el conocimiento de la justificación por la fe. No se les dio el conocimiento de la ley directamente a ellos, porque todavía tenía que llegar el tiempo para la hora del juicio. No les voy a dar una carga más. Es por eso que en ese tiempo, cuando a Lutero le dijeron, pero Lutero, tú sabes que la ley dice el sábado. ¿Qué ha pasado? Y él dijo, sí, es el sábado del Señor, pero no voy a predicar una carga más para la iglesia, porque con todo lo que ya tiene para estas persecuciones no va a soportar. A raíz de eso fue que Lutero no habló del tema del sábado, pero no era que no lo conoció, sino que hubiera sido demasiada carga para la iglesia. Pero bien, ese punto lo vamos a explicar en otro momento detalladamente. Lo que nos interesa ahora es cómo esa iglesia profunda, lo que se llama las profundidades de Satanás, era introducido por las ideas de esa mujer llamada Jezabel, que se decía profetisa y que introducía la idolatría. Desde ese momento
se marcan con claridad estos dos grupos. Jesús habló de esos dos grupos que existirían hasta el final del tiempo y que comienzan allí y que luego cuando pasamos a la iglesia de Sardis, aquellos que eran los fieles salieron escapando de Tiatira. Por eso, la palabra Sardis significa los escapados, como también hay otras traducciones que dicen que significa el sol naciente, una mañana gloriosa que está naciendo para la iglesia. Sin duda, porque cuando los protestantes salieron de Roma, porque las persecuciones, la Inquisición, la Contrarreforma presionaron tanto que entonces, por las predicaciones de Lutero y de otros reformadores, los fieles salen de Tiatira. Ya a esos fieles se les dice: guarden sus vestiduras blancas para que no se borre su nombre del libro de la vida. Esos son aquellos a quienes no se les daría más carga. Y que cuando se reúnen entre todos habiendo huido de Roma, se les llama Filadelfia. Y esos filadelfos son los que pasarán por la Odisea para ser purificados y que se les salga todo lo que la iglesia de Jezabel les dejó. Es por eso que todos los que entran a la Odisea tienen, uno, que conocer las leyes de Dios. Dos, tienen que saber quién es Jezabel Babilonia para que salgan de ella. Y tres, tienen que combatir contra los poderes de Jezabel Babilonia para que no puedan estos ingresar dentro del pueblo del Señor. Esos son los tres ángeles. Para la Odisea, para que se purifique. Con los tres ángeles queda purificada para entrar en el cielo. Pero bien, de eso no voy a hablar ahora. Lo que me interesa es esa iglesia profunda. Jesús declaró en San Mateo, capítulo 13, versículo 24, acerca de dos grupos que quedarían para los últimos días. Vamos a ver de qué se trata. San Mateo capítulo 13, verso 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, Jesús. Pero mientras dormían los hombres, los del pueblo, la iglesia, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Acá se ve una iglesia dormida. Y mientras duerme, el enemigo siembra su cizaña. Esto es paralelo a lo que es la parábola de las 10 vírgenes, donde las 10 vírgenes se duermen y es el tiempo cuando este enemigo siembra la cizaña, mientras dormía la iglesia. Y luego se fue. ¿Y qué pasó? Y cuando salió la hierba, cuando empezó a crecer la semilla que sembró este enemigo, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Muy bien, verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora Jesús estaba presentando dos tipos de personas dentro de su pueblo: el trigo y la cizaña. Ahora Jesús va a explicar esta parábola. Versículo 37, sigue diciendo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Fíjense ahora cómo Jesucristo presenta la explicación de esta parábola. Y dice que el trigo y la cizaña son los buenos y los malos dentro de la iglesia. La iglesia profunda de la cizaña y la iglesia fiel, que son el trigo. El asunto es claro. Hacia el final del tiempo, que Jesucristo dijo que los ángeles segarían para separar estos dos grupos, se cumpliría con la proclamación del mensaje final que separará el trigo de la cizaña. Apocalipsis capítulo 14 nos presenta dos grupos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 al 14. Fíjense lo que dice allí.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es un grupo que se presenta aquí. Un grupo que se llaman los santos, que tienen los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Pero contrario a ese grupo, se presenta otro, el del versículo 9 hasta el 11. Fíjense lo que dice allí. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora fíjate en esto, por favor. Acá se presenta a otro grupo que adora a la bestia y a su imagen. Es decir, solo aparece este grupo, entiéndase bien, en el momento en que la bestia y su imagen están unidos, es decir, han hecho alianza. Eso se llama ecumenismo, lo hemos estudiado en varias veces. Cuando esta iglesia en alianza, la bestia y su imagen aparecen en el escenario, es cuando aparece también la iglesia profunda, los que adoran a la bestia y a su imagen, en contraposición a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los dos grupos están ahí. Y estos dos grupos se conforman y tienen algo que los distingue y los separa. Seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 14, versos 9 y 10. Fíjense lo que dice ahí. Tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Allá, o sea, todos los de la iglesia profunda, finalmente son los que recibirán la marca de la bestia. Todos esos son los que adoran a la bestia y a su imagen y finalmente van a tener que ser reconocidos, marcados como sus creyentes, sus seguidores. Ahora bien, lo que significa que la iglesia profunda se tendría que manifestar abiertamente con su marca abierta cuando se diera la alianza entre el papado y el protestantismo, que es la imagen de la bestia. Ahora bien, llegado ese periodo, nos dice el versículo 14 del Apocalipsis lo siguiente: ¿qué ocurre cuando estos dos grupos ya están separados, se diferencian? Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Jesús había dicho: los segadores son los ángeles y la siega es el fin del mundo. Acá se presenta la siega después de que se termina la proclamación del mensaje del tercer ángel, como te habrás podido fijar, cuando ya se logra la separación del trigo y la cizaña. Y toda la iglesia profunda se pone de parte de la cizaña, y toda la iglesia fiel se pone de parte de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Ahora, eso significa que la iglesia profunda se va a llegar a manifestar cuando la alianza implante su marca. Sin embargo, esta iglesia profunda ya está en existencia desde los tiempos de Tiatira y ahora solo se viene a manifestar, pero resulta que increíblemente del protestantismo, de la imagen de la bestia, también hay otro conjunto que se llama la iglesia profunda. ¿Esto qué cosa nos indica? Que no solamente en Roma se ve la iglesia profunda, sino también se ve entre los escapados de Roma. Esto sí es sorprendente. ¿Y cómo confirmamos eso? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Vamos a hablar de la iglesia protestante ahora, de los filadelfos, porque estos son los escapados de Roma. Ya no son Tiatira, estos son Filadelfia, que significa amor filial. A estos filadelfos, ¿qué cosa se les dice? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando del tiempo de 1844, cuando se abre la puerta del santuario, ¿no? El lugar santísimo, y nadie puede cerrar esa puerta porque es la de salvación ahora. Sigue diciendo:
yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la que dije, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, es decir, no te has apartado de mi fe. Sigue diciendo, he aquí, yo entrego, escucha bien por favor, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quién dice que está metido también en Filadelfia? Está la sinagoga de Satanás, está metida. O sea, en Filadelfia todavía tiene que haber una separación. En el mensaje a la Odisea se tiene que dar esa separación al culminar. La sinagoga de Satanás son todos aquellos que se oponen dentro del protestantismo, que son la iglesia profunda, para que estos filadelfos no puedan prepararse. Los alejan de pasar por la Odisea. No los dejan entrar a la Odisea para ser purificados. Así que entonces, aquella sinagoga de Satanás, la iglesia profunda, hablemos ahora un poquito de la iglesia profunda, más claro. La iglesia que Cristo dejó tiene como cabeza a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice Efesios capítulo 5, verso 23 hasta el 26. Muy bien, está claro. Pero la iglesia que se formó en Pergamia, con Constantino, no tiene como cabeza a Cristo, sino al Papa, al pontífice. ¿Comprendes? Muy bien. ¿Esto qué cosa significa? La iglesia profunda, que dejó entrar la idolatría, que se unió con todo eso, de donde tuvo que escapar la iglesia protestante, y los fieles que están en esa iglesia, porque hasta el día de hoy dentro de la iglesia católico-romana hay dos tipos de personas. Está el trigo y está la cizaña, como en todos los lugares donde se anuncia que se cree en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Todos aquellos que dentro de esa iglesia son estudiosos, sinceros de la palabra de Dios, creen en la verdad del escrito de la Biblia y valorizan la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, son la iglesia de Cristo. Son aquellos que Jesús tiene todavía ahí. Tengo otras ovejas en otros rediles. Entonces, todos estos que son la iglesia fiel y que finalmente se van a unir al remanente, y ahorita voy a hablar de eso para que no digas que hay triunfalismo en lo que digo remanente. Entonces, todos esos son los que combaten dentro de la misma Roma a la iglesia profunda, que no están de acuerdo con las ideas de unirse con la imagen de la bestia, vale decir, con los Estados Unidos protestantes, pero de la apostasía. Entonces, todos esos fieles que hasta el día de hoy hay dentro de esa iglesia, deberán comprender esa alianza entre estos dos poderes y se opondrán a esa alianza ecuménica. Y al oponerse, descubrirán que esta alianza de estos dos poderes lo que están buscando es atacar a la ley de Dios. Es ahí donde todos estos fieles de esa iglesia, al escuchar el mensaje que llama a temer a Dios y darle gloria, y a no adorar a la bestia y a su imagen, tomarán posición con los que hayan salido de esa iglesia del mundo y que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Comprendes? Y al final se formará un bloque que saldrán tanto de Roma católica, del protestantismo apóstata, todos aquellos que en sus iglesias protestantes reconozcan a la iglesia profunda, que son todos los dirigentes, líderes de esas iglesias que habrán aceptado el ecumenismo. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, la alianza de la bestia con su imagen son la iglesia profunda. Y cuando esta gente, al ver ese ecumenismo, salga de en medio de todas esas iglesias protestantes
que están aceptando las profundidades de Satanás, verán que el remanente denuncia a la bestia y a su imagen y a su marca y tomarán posición de parte de esos que están proclamando el mensaje. Conclusión, hasta ahí la iglesia pura, que no se habrá mezclado ni aceptará la alianza ecuménica, salida de Roma, salida del protestantismo, se verá ahora en una unión con aquellos que ya venían denunciando esa alianza por años, formando el pueblo de Dios que esperará a Jesucristo por segunda vez. Y ahora hablemos dentro del pueblo de Dios, porque también hay la separación del trigo y la cizaña, más particularmente en el pueblo de Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, aquellos que esperan la segunda venida de Cristo el esposo, se vio una separación. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Al haber esa separación, las prudentes son el remanente. De las prudentes se dice claramente cuál es su característica. San Mateo capítulo 24, versículo 45. Fíjate lo que dice allí la palabra del Señor. San Mateo 24, 45. Fíjate lo que dice allí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Las vírgenes prudentes, el hombre prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, es decir, la profecía en el momento del cumplimiento. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, la característica en la parábola de las 10 vírgenes es predicar el alimento a tiempo, es decir, la profecía. Lo que tiene que ver con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Más claro no puede ser. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Verso 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Verso 48, pero si aquel siervo malo, el insensato, la virgen insensata, dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Las insensatas no aceptan la parte profética de que Cristo ya viene, sino que dicen, está bien, va a venir, pero ¿cuánto tardará? No niegan que viene. Lo que niegan es que ya viene. ¿Cuánto tardará? Estas son las dormilonas que no quisieron prepararse para nada. Y luego dicen todavía más, y comienzan a golpear a sus consiervos, es decir, hablan mal de aquellos que son los que están dando el alimento a tiempo, de los que profetizan. Y aún se van a comer y a beber con los borrachos, es decir, se vuelven mundanos. Encima que son mundanos y asisten a la iglesia, todavía atacan a los que llevan la profecía. Y comenzaré a golpear, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe. ¿Por qué? Porque no está estudiando la profecía. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Entonces la Biblia presenta los dos grupos acá. La iglesia profunda, las vírgenes insensatas. Estamos hablando de la iglesia, el pueblo adventista. Y los fieles, los que están con la profecía. Es decir, con el mensaje del tercer ángel profético. Entonces, todos los de la iglesia profunda del pueblo adventista terminarán abandonando las filas y se irán a unir con la oposición. Mientras que los fieles, la iglesia verdadera, la pura, permanecen con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, la iglesia profunda al unirse ecuménicamente, porque se van a dar la mano, porque tienen las mismas ideas, verán las cosas bajo la misma lupa, porque creen ya igual de antemano. Se aceptan ideas progresistas dentro de la iglesia profunda, en el pueblo de Dios, se aceptan las ideas de la mezcla de lo sensacional dentro de las iglesias, bailes, música, baraúnda, ruido, todo eso se introduce en la iglesia con costumbres mundanas y sale disparada la profecía. Todos esos son la iglesia profunda que se une ecuménicamente y que el decreto dominical les hace dar de una vez el abrazo fraterno. Fraternidad, igualdad, libertad van a proclamar ellos.
Mientras tanto, los de la iglesia fiel se reúnen con aquellos católicos fieles y aquellos protestantes fieles. Todos esos son traídos al redil del remanente, con la proclamación del tercer ángel. Ellos verán que los que proclaman el tercer ángel están enseñando lo mismo que ellos ahora están viendo, que después de todo tenían razón, porque denunciaban la alianza de la bestia y su imagen y declaraban el decreto de la marca de la bestia. ¿Comprendes ahora? Muy bien. Ahora, esa iglesia profunda es mencionado otra vez en San Mateo capítulo 25, 31 al 46, donde se ven los dos grupos. Vamos a ver lo que Jesús dijo. San Mateo 25, 31 al 46. Y ahora en un momento vamos a leer qué está pasando en la iglesia de Roma y cómo afecta eso al pueblo de Dios. Cristo dijo así, versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, para el reino de su gloria ya, segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará a los unos de los otros. Es decir, habrá un nuevo orden mundial, porque en todo ese nuevo orden se juntan todas las naciones. ¿Para qué Dios permite eso? Dice, juntaré a las naciones para derramar mi ira sobre todos aquellos que se han apartado de él. Y los apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Dos grupos, un grupo de ovejitas y un grupo de cabritos. ¿Cómo van a estar estos grupos? Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es decir, habrá un lado de la izquierda y un lado de la derecha. La guerra estará allí. Y Jesús estará al medio para poder juntar hacia él a los fieles y separar a los infieles. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquellos que estarán en el lado derecho de Jesucristo se destacarán por ser creyentes de la palabra de Dios, de la verdad. Sigue diciendo más. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediento te dimos de comer, de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, un grupo que se encargará de poder cuidar de la humanidad, de decir, cuidado, no la van a asesinar, no van a matar a la humanidad. Al contrario, no le quiten su comida, no se la cambien por comida transgénica, no se la cambien por comida artificial. Estos irán a la gloria, defenderán lo justo. Al final, con el decreto, se determinará quiénes permanecerán en esa justicia. Por el otro lado, estarán aquellos que se encargarán de quitarle todo a la humanidad. Aunque dijeran, vamos a regalar, harán lo contrario. Le quitarán todo a la humanidad, su comida, su bebida, se van a olvidar de ellos. Dos grupos. Un lado donde se mostrará la dictadura y en el otro el cristianismo. Estos son los dos grupos que quedan al final, los que adoran a la bestia y a su imagen y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De esa manera es como se manifiesta hacia el final del tiempo la iglesia profunda,
que tendrá una mezcla de catolicismo, protestantismo, espiritismo y los laodicenses que nunca buscaron hacer la voluntad de Dios. Todos ellos componen la sinagoga de Satanás, la iglesia profunda. No voy a detallar ahora cuáles son las prácticas de la iglesia profunda. Eso lo vamos a ver en otro tema. Pero que quede en claro que dentro de todas las iglesias, incluido el pueblo de Dios, la iglesia profunda son los que se oponen a la predicación profética. En nuestra iglesia hay un zarandeo profundo también, porque hay un zarandeo en el cual los dirigentes de nuestras iglesias, en su mayoría, porque pocos son los que se oponen a este mal, la gran mayoría se opone a la proclamación del tercer ángel. Golpea a los que llevan el tercer ángel, procura destruirlos, destruir su influencia. Esa es la iglesia profunda. Son la cizaña. No lo pueden negar porque Cristo dijo que habría trigo y cizaña. Y la mensajera del Señor en Eventos de los Últimos Días, página 14, dice que habrá una separación del trigo y la cizaña y que esa separación será producida por la proclamación del tercer ángel. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Veamos algunas de las imágenes. La iglesia romana está pasando por una crisis espectacular como nunca en la historia, pero que estaba profetizado porque hacia el final del tiempo este poder tiene que ser denunciado. Se sacará a luz todo cuanto en esa iglesia sucede. Dios levantará a personas, a hombres en ese lugar para que saquen a luz todo lo malo que han hecho. Si quieres saber más sobre eso, por causa del tiempo, léete Jeremías, capítulo 50 hasta el 53, y léete Ezequiel, capítulo 23 completo. Allí el Señor hace mención de Babilonia y dice que hacia el final del tiempo el Señor manifestará sus prostituciones al mundo entero. Hará que sus propios amantes las lleguen a descubrir. Y dice, levantaré tus faldas para que todos vean tus prostituciones. Es un lenguaje fuerte que utiliza el Señor. Y todos conocerán quién eres. Así que llegaría el tiempo en que saldría todo a luz. La mensajera de Dios, por su parte, en el libro Conflicto de los Siglos, para los que quieran leer ahí, en la página 665 y 666, curiosamente, hace mención acerca de cómo todo será desenmascarado y se denunciará el espiritismo, se denunciarán las alianzas de la iglesia con el poder civil, se denunciará Babilonia, la iglesia que corrompió con sus errores, y se denunciarán a todas las falsedades que se implantarán con la ley dominical. Así, todo será desenmascarado. Y ahora comenzamos ya a ver ese escenario inevitable, precisamente cuando llega la época en que la iglesia profunda quiere tomar el mundo. Las profecías indican que la iglesia profunda buscaría tomar el mundo entero. Se llama la Grande Babilonia, haciendo alianzas con los gobernantes de este mundo, con los magnates de esta tierra y con las demás iglesias. Todo eso se llama la Grande Babilonia, que se hace habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, aves aborrecibles, se junta con los gobernantes, los magnates, y es destruida. Es su caída. Precisamente eso es lo que vemos hoy. Vamos con las imágenes y veamos cómo en la iglesia romana este hombre, Monseñor Viganó, ¿no?, a quien lo han expulsado, y vamos a ver ahorita por qué. Él dijo, Papa Francisco es un traidor a la iglesia. ¿Por qué declaró estas palabras este ex legionario de la, ¿cómo le llaman a esto? Orden, ex legionario de Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a la siguiente. Escuchen esto. Monseñor Viganó denuncia al Papa Francisco como promotor de la pandemia. Y aquí comienza él a hablar acerca de algunas cosas sorprendentes. Dice, las empresas farmacéuticas quieren ganar dinero vendiendo medicamentos, dice él,
Y vacunas. Si eliminar enfermedades y producir medicamentos efectivos significa reducir el número de enfermos y por ende las ganancias, es lógico que los medicamentos sean ineficaces y las vacunas un instrumento para propagar patologías en lugar de erradicarlas. Y eso es lo que está pasando, añade el arzobispo en su misiva. Interesante. Pero eso no es todo. Vamos a la siguiente. Sigue diciendo así. El arma del diablo conspirador, dice él, son las vacunaciones que sirven para crear una locura pandémica, sostiene el que antes fue famoso arzobispo por sus ataques y denuncias a fondo contra el Papa argentino. También la Iglesia ha sido infiltrada, fíjate lo que está diciendo, por corrientes anticristianas, sostiene Viganó, el único miembro de la curia, aunque retirado, que defiende abiertamente que el virus no existe, hablando sobre el asunto de la pandemia. Más aún, sigue diciendo, porque les digo que los hombres y mujeres que estos 4 años han sido sometidos por esto de la pandemia y soportado encierros, vulneraciones de sus derechos, privaciones laborales y segregación social, no están dispuestos a tolerar los crímenes que esta maldita red de pervertidos y pedófilos comete contra los niños. Por lo tanto, saquen a la luz y denuncien con valentía la red de complicidades y crímenes de políticos, banqueros, actores, periodistas, prelados y personajes famosos que están unidos por su pacto de sangre, la Iglesia profunda. Y todo el castillo de mentiras y engaños que han tramado se derrumbará, arrastrando consigo todo el plan globalista, la ideología despertada, la teoría de género, la falsa emergencia climática, el fraude sanitario y la moneda digital. Interesante lo que dice Viganó. Es decir, todo eso que él está mencionando conforma a la Iglesia profunda. Vamos a la siguiente. Ahí ya, muy bien. Todo esto entonces nos muestra las características, porque muchas personas dicen, ¿cuáles son las características? Ahí está, las dijo claritas. Todo eso conforma a la Iglesia profunda, desde políticos, cineastas, actores, magnates, industrias, ¿cómo se llaman estos? Bueno, grandes organizaciones supranacionales, lo voy a reducir así. Todos estos conforman la Iglesia profunda. Y ahí menciona los prelados, todos los que están dentro del Vaticano, no todos, ¿no?, sino los que están detrás de toda esta planificación. Esto significaría que Apocalipsis 18, versículo 2 hasta el 4, esté en pleno cumplimiento en el escenario mundial. Más claro que el agua no puede ser. Fíjate lo que se dice de esa Iglesia profunda. Escúchalo bien y a ver si lo que dice Viganó coincide o no coincide, ¿ya? Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, es decir, la Iglesia profunda, y se ha hecho habitación de demonios, es decir, se ha mezclado con el espiritismo, guarida de todo espíritu inmundo, todos aquellos pues que son los que rechazan la verdad, y albergue de toda vida inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra, grandes políticos y gobernantes, han fornicado con ella y los mercaderes, los magnates de la tierra, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Es o no es lo mismo? Entonces, increíblemente, y sin darse cuenta, Viganó está proclamando la denuncia contra la alianza ecuménica entre el papado y el protestantismo. Y está declarando, en su creencia, él, han dejado los principios, este papa junto con todos sus amigotes dentro de la Iglesia y todos los poderes de este mundo, los principios de la Iglesia, y han aceptado al protestantismo, obviamente ese protestantismo profundo, porque el protestantismo real ni siquiera busca el ecumenismo. Viganó se está refiriendo a los protestantes que se han unido con Roma y a lo que Roma ha aceptado en alianza con ese protestantismo falso. Por eso digo, inconscientemente está hablando de lo que denuncia el tercer ángel, la bestia y su imagen, la alianza católico-protestante. Si él permanece en ese camino y sigue estudiando,
pronto llegará completamente a la luz cuando el remanente se dé a conocer con la proclamación del fuerte pregón. Por su parte, en las iglesias protestantes hay muchos que se están levantando para denunciar el ecumenismo. Pastores dentro de esas iglesias están sacando cantidades de información ellos mismos, publicándolos en las redes, declarando que ellos están en total desacuerdo con la gran apostasía que ha entrado en la iglesia protestante. Los que quieran saber sobre eso solo tienen que poner en internet apostasía protestante, es todo. Y verán todo lo que se hace en esas iglesias y que es denunciado por pastores que dentro de esas creencias son fieles a sus creencias. Todos estos están viendo esa misma alianza de la iglesia profunda con los poderes satánicos y están haciendo una separación y se están dividiendo para finalmente conformar el grupo de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En nuestra iglesia el llamado es a voz en cuello. Estamos viendo este escenario. Lo está presentando alguien que es de la iglesia de Roma y por lo cual ha sido expulsado, por haber predicado denunciando a la bestia y a su imagen. Y en las iglesias protestantes sucede lo propio. Son desconocidos, son presentados como deshonestos o como gente fanática a todos aquellos que en esas iglesias están defendiendo la parte profética y que están atacando al ecumenismo, a la iglesia profunda. Y al igual pasa en el pueblo de Dios. A todos los que predican el tercer ángel los expulsan diciendo que son disidentes. Estos disidentes, pues, ¿no? Dicen disidente al fiel. En fin. El hecho es de que en la iglesia también se da la misma separación. La pregunta de este tema es, ¿de qué lado te pondrás? Ha llegado la hora crucial, donde cada quien seguirá lo que está escrito o seguirá lo que le gusta. Los que sean fieles a Dios harán su voluntad. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para que estemos atentos a los movimientos que se están dando en el mundo, que tomemos en cuenta las advertencias de Dios antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te suplicamos, Padre Santo, que nos muestres cada día más la luz, la verdad, el camino, para que podamos andar por esa senda que nos lleva a la vida eterna. Bendice a todos los fieles, Señor, de tu pueblo en toda la faz de la tierra, que han abrazado el mensaje del tercer ángel y lo aman con todo el corazón. Derrama, Señor, de tus bendiciones en ellos, multiplícalos con tu gracia y tu sabiduría, para que puedan, Señor, compartir esa gracia al mundo entero y hacer que muchas otras más personas puedan unirse, Señor, al remanente en esta hora final de la historia. Y prepara, Señor, a tu pueblo para que tu venida, que ya está a la vuelta de la esquina, pueda, Señor, ser un día de alegría para ellos, al saber que se han preparado, Señor, con tus enseñanzas para encontrarse en paz contigo. Queremos, Señor, cada uno de nosotros verte cuando vengas en gloria. Así que fortalece a tu pueblo y derrama tu lluvia tardía sobre él, para que pueda, Señor, tener la fuerza necesaria para cumplir la misión que nos has encomendado. Quédate ahora con nosotros y guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en las profecías de la palabra de Dios. Ya vamos a tocar los temas que vayan profundizando más en este asunto, porque esto es lo que vamos a tener que declararle al mundo. No te olvides, estamos en las redes sociales, dale like, participa, haz que otros también conozcan este mensaje y también apoya con tu economía a través de Patreon, a través de Yape, para que esta obra se termine lo más pronto posible. Los que quieran hacer sus donaciones directas, como algunos hermanos ya lo están empezando a hacer, entonces también tú puedes hacer tu donación directa para que esta obra pueda avanzar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús, el verdadero, para que todos podamos estar unidos en la verdad. Amén.